Bueno, queridos patitos, vamos a tratar un poco el tema de la religión en el ámbito del Partido Nacionalista Vasco. Es un asunto que algunos tratan de ocupar de una manera insultante, sobre todo para agredir como me apilas a los miembros, incluso actualmente, del Partido Nacionalista Vasco. Una idea de que quien ataque, que resulta normalmente ser un miembro de una comunidad supuestamente defensora de la comunidad cristiana, católica, trata de echar en cara que lo sean o que no lo sean, dependiendo los intereses políticos, partidistas del momento. El tema de la religión es un asunto que fue muy importante en el pasado y que en el siglo XIX tuvo su momento de extremada gravedad, sobre todo porque eh, la religión en sí y lo que estaba alrededor de la religión estaba puesto en cuestión. Vamos por el tema propiamente religioso. Y es que en ese siglo, con Darwin, se produce la evolución de las especies, y eso significaba quitar la especificidad y la primacía del ser humano en la cumbre por hecho divino. El tema de la creación, el diseño inteligente que se dirá en el ámbito de final del siglo XX, principios del XXI, enmascarando la idea de que Dios es el creador de todo y por tanto, como dice el Génesis, le dejó como pastor del rebaño y gestor del medio ambiente de nuestro querido planeta Tierra. Es un asunto interesante porque enlaza con el tema educativo, que en el siglo XIX estaba en cuestión, en el caso del País Vasco a través de esas diputaciones, como por ejemplo la de Vizcaya que decíamos hace unos días, que estaba vinculado con ese neoforalismo que va de 1839 a 1876, las diputaciones como garantes y soportes de la municipalidad, cosa que después han seguido siendo como tutela efectiva de los municipios. ¿Qué sucede actualmente? Y decíamos, enlazando, cuando hablamos de los presupuestos de Guecho, la mitad son tributos y impuestos propios y la otra mitad Udalcucha, que es un fondo derivado de la Diputación Foral. Y por lo tanto, aquella Diputación tenía colegios tutelados a través del ámbito municipal y la enseñanza seglar, laica podríamos decir, a pesar de que evidentemente seguro que se enseñaba también aspectos religiosos, tenía que ver con el ámbito municipal. Pero hasta llegar la escuela de Giner de los Ríos, aquella institución libre de enseñanza en el Estado español, pues no se puede decir generalizadamente otra cosa que la fundamentación de la educación en general era de cariz religioso. Por tanto, a partir de ese elemento y de la exfusión en siglo anterior de los jesuitas de España, el control de las congregaciones a nivel religioso, porque tenían permeación al nivel político y de gestión de los intereses a nivel de las capas freáticas del poder en el Estado, pues evidentemente tenían esa situación de capacitación que ve la confrontación para tratar de limitar ese poder en el siglo XIX a través de educación sobre todo, pero también a través de la potenciación de sus propiedades, con las amortizaciones que se dice que es expropiese y llévese a la venta posteriormente para llevarlo a manos privadas. Em, Estas propiedades bajo la idea de que fueron cogidas al público en base a privilegios, básicamente. Y recuerdo fundamentalmente las desamortizaciones de Mendizábal, que precisamente cierto autor literario de Guecho me comentaba hace pocos días, algo que, bueno, me recordaba el asunto de que era el señor Mendizábal, hijo y nieto de judíos conversos,
bueno, herencia de judíos conversos y el apellido era Méndez. Y pensando que el linaje más puro, porque ahí entran todas las vicisitudes que comentábamos del relato, de la tradición, respecto a quien incardinaba su linaje en lo más puro y por lo tanto más perfecto. Y a través de Covadonga, que se tenía entonces la idea de que a través de los asturianos, cántabros y el ámbito de Vizcaya, pues a través de reyes católicos y una forma de construir el relato propia del siglo XIX, pensó este muchacho que entroncar con un apellido de raíz vizcaína era lo más apropiado para sacar relumbre y de Méndez pasó a Mendizábal. Pero también hay otra que es la desamortización de Madoz, menor tal vez en cuantía, pero también importante a la hora de expropiar bienes a la iglesia para luego sacarlos al ámbito privado. Y en parte, estos bienes generaron espacios para la creación o potenciación de ciudades. También se expropió el comunal, que era el lugar donde parte de los vecinos iban con el ganado, cogían algo de madera, pasto, bueno, cosas que a veces se olvida, fundamentalmente centrando el tiro en el tema religioso, en el tema de la iglesia y en el tema de los bienes privativos de esta Santa Madre Iglesia y que María Oruña recuerda a través de ese libro, el libro gallego, el único libro que está centrado en Galicia acerca de los anillos de los obispos. Es, por tanto, un momento de crisis, no tanto por la fe, que también a veces, sino por todo el poder asociado a la Iglesia. Y en ese contexto, en donde la Iglesia trata de mantener su poder con la coartada del tema religioso, Sabino impulsa, dado que sabe por dónde van las coordenadas, hasta el punto de que la tercera guerra carlista, como comentábamos, tiene todo que ver con el tema religioso, con el tema dinástico, pero muy poco con el tema foral, a pesar de que será la foralidad la que cubre los pagos del expediente y sea la que acabe en el desguace por culpa de la tercera guerra carlista, porque era más fácil atacar este asunto privativo de los vascos que tratar de atacar a través de los vascos a la religión o ya el tema dinástico, porque el tema dinástico pues ya estaba asentado simplemente con la victoria militar en la guerra. Y por tanto, Sabino sabía por dónde iban las corrientes. Además de recibir una educación, seguro que religiosa, comentábamos el suceso de recibir en Barcelona, con pompa y boato, a los restos de Valentín de Berriochoa, pues evidentemente la religión, lo trascendente, era muy importante todavía, y a lo largo del comienzo del siglo XX fue un elemento muy bien importante, como lo recuerda el mero hecho de que la comunidad cristiana, reunida el día de Navidad, en la Navidad de 1914, paró una guerra por el asunto del nacimiento de Cristo, como es la tregua de Navidad de 1914, que se ve en la película Yo Noel, con el canto de Daniel Kruger, y previamente él ha cantado Adeste Fideles, que es el momento en el que sale con el arbolito de Navidad al centro de la batalla y nadie le dispara. Adeste Fideles, Benita Adoramus, Requiem Angelorum, es una llamada a los fieles a juntarse por encima de las diferencias nacionales. Y eso estaba encima de la mesa con la apelación a Dios de todas las partes en conflicto. De todas. Dios está con nosotros, decía la villa del ejército alemán. Y entonces la religión era un elemento sustancial. Luego fue utilizado, debido a la desviación, debido a que en 1870, después de la guerra franco-prusiana, Francia dejó de percibir el apoyo para el Estado Vaticano y dejó de existir como tal, después de prácticamente 1000 años de existencia del Estado temporal en el centro de la península itálica, bajo la égida de los santos padres, de los papas. Se quedó reluctantemente recluido
en el Vaticano, hasta que en 1929 se llega al acuerdo de Letrán, los acuerdos con el fascismo, para el reconocimiento mutuo, de un lado, de la territorialidad del Estado Vaticano y del otro, de la educación preferente a través de la Santa Madre Iglesia en el Estado italiano, es decir, una religión en ámbito confesional, en el tema educativo. Y por lo tanto fue un acuerdo mutuo, pero había tenido su importancia, primero para tener a un santo padre como León XIII hablando de Rerum Novarum, en parte por el movimiento del surgimiento de los pequeños destellos del estado de bienestar, con la reina Victoria y con Bismarck en Alemania, Prusia, en el ámbito de Inglaterra, Reino Unido, y luego con la amenaza bolchevique, que todavía no era una realidad porque los bolcheviques tendrán presencia ya en el siglo XX avanzado, pero el inicio hacia el comunismo va trazándose con organizaciones que van generando músculo. Y hay quien dirá, la Santa Madre Iglesia empezó aquello por el miedo al comunismo. Ya bueno, pero aquellos que ni se veía ni se percibía como una amenaza directa e inmediata. Recordemos el fracaso de la revuelta en Rusia, en resueltas de la derrota de la batalla de Tsushima, en la guerra ruso-japonesa, y por lo tanto la humillación pública que recibió una potencia europea, occidental, como era Rusia entonces, frente a esos desagapados que simplemente habían salido al mundo con la revolución Meiji, hacía 4 días prácticamente. Y por tanto, cuando la Iglesia avanza en Rerum Novarum, la doctrina social de la Iglesia, el fundamento de la democracia cristiana en la primera mitad del siglo XX, es algo que evidentemente tiene raíz en los santos evangelios y en toda la doctrina propia de la Iglesia a lo largo de los siglos, y no fuera, no necesariamente por contagio de los demás. Siempre hay en las tendencias de siglos seculares, por lo tanto, vetas que se profundizan o se olvidan dependiendo la época, y por tanto cuando uno tiene un bagaje cultural de 1900 años en aquel momento, pues evidentemente las comunidades cristianas han tenido un desarrollo en múltiples facetas, y por lo tanto era fácil recoger el peso de la tradición en algún momento concreto para hablar de esas coordenadas como hizo León XIII. Y luego, en el ámbito político, tenemos la relación con la ausencia o presencia cuando el Papa pidió expresamente que los cristianos no se metieran en política en el nuevo Estado porque no reconocía la existencia del Vaticano. Hasta que en un momento dado vio que era más posible revocar esa orden que es mencionada en esta serie que hemos comentado aquí de el nuevo Papa, el joven Papa, de Jude Law como protagonista, de Sorrentino, acerca de esa prohibición que es revocada cuando pensó que a través de un partido popular, que es el que se funda a través de Luigi Sturzo, Don Sturzo, y otros, pues pensó que era más posible la penetración del cristianismo católico a través de un partido político cristiano en el juego político italiano, que había más posibilidades de entrar en la capacitación de ese movimiento para presionar e influir. Esto evidentemente supuso que en cascada hubiera la posibilidad en muchos países de tener su partido cristiano, como por ejemplo acabó siendo el Zentrum en Alemania en los años 20-30, y en el ámbito posterior está la CSU en el ámbito de Baviera, social cristiano, y democristiano en el ámbito de la CDU para el resto del Estado alemán. Y como esto, hay muchos otros partidos que seguirán esta beta demócrata cristiana de raigambre con la ligación con el ámbito cristiano. Hubo incluso algún intento de construir el partido de los católicos, pero habitualmente no generó grandes mayorías al ser
como suele pasar estos partidos que son de nicho, de un elemento concreto, como no sé si sirve la comparación, pero podría decirse que el propósito de un partido solamente de católicos puede tener el mismo propósito que un partido solamente de pensionistas. Por tanto, un elemento que puede coagular una coalición de personas para algún tema en concreto, luego tendría que posicionarse en caso de salir elegidos en toda la gama amplia existente de temas de conflicto en política, y eso evidentemente disgregaría la capacidad de unicidad de esos proyectos políticos. Evidentemente, el futuro Lehendakari Aguirre, en parte, con ese bagaje de haber sido miembro de Acción Católica, de la Juventud de Acción Católica en Vizcaya, y de haber tenido su propio aprendizaje en los jesuitas de Orduña y muchos otros líderes del PNV habrán estudiado en los jesuitas de Orduña, pues evidentemente con ese bagaje de la enseñanza religiosa y luego el apostolado a través de la idea de seguir el ámbito religioso en el activismo político-social, pues es inevitable ceder el protagonismo al ámbito de la empresa Chocolates Bilbaínos, Chovil, en donde en buena medida se incorporaron en la práctica aquellas enseñanzas de León XIII y Rerum Novarum en la práctica de una empresa en concreto. Y esto mismo se llevó al gobierno vasco cuando accedió a la Lehendakaritza, a pesar de que, evidentemente, son tiempos difíciles aquellos del 36-37 en el ámbito de la guerra civil en España. Después, es evidente que los santos padres son distintos. Pío XII no es como Juan XXIII, llamado Papa Bueno. Cuando se abre el Concilio Vaticano II, se abre la posibilidad de cambiar ya la lengua de las misas, del latín, a la lengua vernácula, de que el oficiante, es decir, el sacerdote, en vez de estar de cara al retablo, es decir, mirando a Cristo, pudiera estar mirando frente a frente a la congregación. Estos son avances simbólicos, junto a muchos otros que comenzaron cuando se abre el Concilio Vaticano II con Juan XXIII y lo cierra Pablo VI, unos años después, antes de la llegada de Juan Pablo I, Albino Luciani, el Papa de los 33 días, y luego Juan Pablo II, todo esto en el año 1979. Los cónclaves siempre son momentos delicados, y en ese año, habiendo dos, fue algo completamente diferente. Pero aprovechando el cónclave del ámbito del tránsito de Juan XXIII a Pablo VI, y el ámbito del Concilio Vaticano II, pues evidentemente eso abrió la posibilidad a cierta laicización de las fuerzas políticas, sobre todo cuando en el ámbito de la Guerra Fría había un desencanto respecto al tema religioso, a pesar de que luego habrá conatos de retomar, porque el Santo Padre Juan Pablo II, Karol Wojtyła, fue uno de los tres epítomes de la finalización de la Guerra Fría con triunfo del ámbito occidental capitalista frente al mundo soviético o comunista, como son Ronald Reagan, Margaret Thatcher y el Papa Juan Pablo II. Es decir, una figura política de gran dimensión que, como religioso, pues puede estar discutido y es discutible en su credo, sobre todo por dar demasiadas ínfulas a la prelatura del Opus Dei. Pero bueno, dejando estos temas a un lado, evidentemente, en los años 60, el propio Partido Nacionalista Vasco ya en el exilio, y evidentemente con resonancias en el ámbito interior, quedó claro que dejaba a un lado el hecho de la confesionalidad en el ámbito interno para pasar a un ámbito de libertad en donde los militantes pudieran ejercer o no el hecho religioso a su nivel interno, dando la posibilidad de que esto pudiera ser tomado, como sucede incluso actualmente
con la disponibilidad de una Santa Misa en el Alder de Iguna a la mañana, a eso de las 10 de la mañana. Hay una disponibilidad de una Santa Misa para aquellos afiliados que quieran acudir a ella, lo cual no deja de ser sino esa posibilidad para verlo en la televisión pública, ya sea en Radio Televisión Española o en Euskal Irrati Televista, para un día a la semana ver a través de televisión una Santa Misa, lo cual en principio contraviene los principios de, valga la redundancia, de la Santa Madre Iglesia Católica, porque dice que los fieles tienen que estar físicamente en la iglesia para recibir la Santa Misa. Lo cual evidentemente, por ejemplo, con un momento tan crítico como fue la pandemia, pues evidentemente estaba claro que no podían recibir en la Santa Misa en una congregación conjunta de una población importante por la acumulación de personas en un mismo espacio. Esto, evidentemente, debe de cambiarse precisamente por la práctica, y a veces la teoría queda muy estancada porque los cambios son difíciles de procesar. Esto no pasó en el caso del PNV. Ya cuando se produce la Asamblea Nacional de 1977 en Pamplona, se especifica lo que ya se ha especificado previamente en los años 60, como es el asunto de que lo que, bueno, Xavier Arzallus acabó diciendo, que aquí puede entrar hasta un masón. Recordemos la ley de antimasónica de franquismo de 1940, a par de la ley de vagos y maleantes y otras leyes contra elementos sociales indeseables, incluyendo los llamados maricones, que incluso estuvieron en la cárcel, dejando de lado que, por ejemplo, en el ámbito del Tercer Reich llevaban el triángulo rosa y estaban en los campos de exterminio. Pero bueno, parece que hay cosas que se acuerda la gente y hay cosas que se olvidan, donde evidentemente el Partido Nacionalista Vasco siempre estuvo en el lado bueno de la historia, siempre entendió la democracia como un valor importantísimo y pone precisamente en el frontispicio de lo bueno de esta organización lo que el ganador del premio Nobel de Literatura por esta novela, como fue Lo que queda del día, The Remains of the Day, que luego fue llevada por James Ivory al cine con Emma Thompson y Anthony Hopkins y el señor Christopher Lee, no, Christopher Reeves, Superman. Pues es una novela que deja muy claro la tendencia aristocrática de algunos que hacía posible el desvío hacia cosas no democráticas en los años 30. Y eso ratifica la vocación plenamente democrática ya establecida desde los inicios, incluso luego en el tema de la libertad religiosa, que hubo que transitar bastantes siglos para hacer posible lo que el edicto de Nantes ya había establecido y muchas otras posibilidades en un continente siempre de lucha política, lucha militar y lucha religiosa que ha llevado cientos y cientos de años. Desde la época de la transición hasta ahora, la religión en general tiene un papel íntimo, personal, y que evidentemente choca con las aspiraciones en otros temas como es la búsqueda de la despenalización del aborto, de la legalización del matrimonio LGTBI, de la propia situación del divorcio con aquella ley de 1981 y muchos otros temas que han chocado con la fe tradicional católica, pero que cada vez han tenido mayor ausencia de presencia como impacto a la hora de la toma de decisiones en el mundo del Partido Nacionalista Vasco, a pesar de que individualmente puede haber gente que se sienta un poco contrariada en algún momento, pero en general son aspectos separados, el aspecto individual de cada persona y el aspecto de la propia situación de la política respecto a temas que puedan tener colusión con edictos, normas, dictámenes de la Conferencia Episcopal o del Vaticano. Dejo de lado también otro elemento como es el tema de la pederastia, con algunos
miembros de la comunidad católica presentes en este triste suceso, porque el obispo Joseba Segura de Bilbao, y lo comentamos hace no mucho, ha sido pionero en una expresión pública de arrepentimiento en nombre de la diócesis, lo cual le honra mucho que sea precisamente Bilbao, es decir, la prelatura en Vizcaya, la que haya liderado todo este tema. Y bueno, en fin, queridos patitos, creo que podemos dejarlo aquí. Es que ricasco, agur, berbat, Betty Gelpian.